Buenas tardes, compañeras y compañeros. Somos el equipo uno para exponer sobre el método científico de las ciencias sociales. Finalmente somos Ismael La Torre Flores, José Antonio Pérez Juárez, Roberto de Asís Pérez Ángeles, Alejandro Cruz Lugo y Ángel Martínez Holguín, su servidor. El tema que expondremos del método científico de las ciencias sociales es educación de baja calidad en México y la ciencia social a la que pertenece son ciencias políticas y económicas. Antecedentes. Bueno, la educación de baja calidad en México es un problema que se ha dado durante mucho tiempo y que tiene muchas complicaciones. Algunas de ellas es que es insuficiente y desigual. Este, y con los últimos resultados de la prueba PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, se observan las grandes deficiencias que tiene México en la parte educativa, una puntuación por debajo del mínimo en todas las áreas, y esta deficiencia académica va de la mano con la educación de mala calidad. México tiene el peor desempeño de aprendizajes de ciencias, lectura y matemáticas. Son deficiencias que se pretenden erradicar desde el 2013 con la reforma educativa promulgada desde aquel entonces. Durante los últimos 4 años, el gobierno de México ha gastado más de 47.500 millones de pesos para mejorar estructuras en las escuelas. Esa es la mayor inversión que se ha hecho en el mantenimiento de planteles, pero definitivamente el dinero no es algo que arregle por sí solo la educación y el sistema educativo. Preguntas planteadas de la investigación. ¿Por qué la educación de México se ha quedado estancada? ¿Cuáles pueden ser los principales motivos de la deficiencia académica y la mala calidad educativa? Lo que está afectando a México es la insuficiencia de educación o la baja calidad. ¿Cuáles podrían ser algunos de los factores en los que afecta la educación de baja calidad y desempeño académico del estudiante? Propósitos y utilidad de la información. En esta investigación sobre la educación pública de baja calidad, nos enfocamos en cómo esto influye a la deficiencia educativa en México, estudiar el por qué está fallando la educación y con base en los recursos que nos brinda esta información, comparar las estrategias de apoyo para mejorar la calidad de educación y erradicar la deficiencia académica pública. Las dos hipótesis que planteamos por el problema son, uno de los principales motivos por los cuales la educación en México se ha quedado estancada podría ser por la corrupción, teniendo en cuenta los datos de que los maestros de primaria, 3 de cada 10 no tienen título universitario. Ese es un claro ejemplo de corrupción y que evidentemente es algo que afecta en lo académico a los estudiantes. La otra hipótesis sería que, bueno, esto es algo que cada día se ve más, ya que cada día se observan a más jóvenes y niños sin tener una educación digna, y esto puede que sea debido a la falta de escuelas en zonas rurales, ya que a veces los jóvenes y niños no tienen los recursos necesarios para viajar a zonas donde haya más escuelas. Y la forma de mejorar en esos problemas educativos en México es enfocarse en lo que los estudiantes tienen más deficiencias e igualmente brindar una educación igualitaria, ya que en México cada vez se encuentran más jóvenes sin poder estudiar, ya que viven en zonas rurales y muy alejadas de alguna escuela pública o no cuentan con el sustento económico para asistir a una. En el análisis cualitativo, el cual es dentro de encuestas y cuestionarios, hicimos las preguntas que antes habíamos dicho a un grupo de 33 personas. La primera pregunta que hicimos en un formulario de Google fue: ¿cuál crees que sea la principal causa de la baja calidad de educación en México? De las 30 personas, 20 contestaron que corrupción, es decir, la mayoría. Y la minoría, que solo fue una respuesta, fue la falta de internet. Otra pregunta que hicimos fue: ¿qué crees que es lo que está afectando a México? ¿La insuficiencia de educación o la baja calidad? Muchos dijeron que ambas,
ya que consideran que es insuficiente, es decir, que no es disponible a la mayoría de la población y que aparte no es de buena calidad como para brindar los conocimientos necesarios. Eh, Otra pregunta para saber que cuáles consideran ellos que podrían ser algunos factores en los que afecta la educación de baja calidad. Algunos, bueno, la mayoría seleccionó que pueden ser los métodos obsoletos de enseñanza y de evaluación a los alumnos, la escasa vinculación entre la teoría y la práctica y la falta de programas de apoyo a los alumnos, mientras que la menor respuestas decían que eran los altos índices de reprobación o que los métodos eran obsoletos. Una de las preguntas también que hicimos es por qué cree que los niños y jóvenes cada vez hay menos que estudian, de los cuales nos dijeron que porque no reciben una educación digna y porque sus escuelas no reciben los recursos necesarios, a pesar de que gran cantidad de dinero es dirigida hacia los sectores educativos. Ellos creen que, y se ve reflejado en las escuelas, que no es suficiente. En el análisis cuantitativo es el que se va en gráficas. En este caso son las gráficas de las respuestas. Por ejemplo, en la primera el 54% contestó que la corrupción. En la tercera pregunta, la mayor parte, o sea, el 47.6, dijo que lo que afecta a México es la insuficiencia de educación. Dentro de otras gráficas que ya están, digamos, hechas, en este caso las buscamos desde la página oficial del INEGI, muestran la eficiencia terminal según el nivel educativo. En el último, bueno, en el último año y más reciente que se ha realizado la encuesta, del 100% solo un 85 ha terminado la secundaria y del 100% solo un 62 ha terminado la escuela media superior o prepa. Algo más como actual y que se ha visto más es de clases en línea, donde el mismo INEGI ha hecho encuestas donde dice que 28.6% con casas de población de 3 a 29 años ha hecho un gasto en comprar teléfonos, un 26.4% en contratar servicio de internet y un 20.9% en adquirir mobiliario. Y esta gráfica es respecto al trabajo, es decir, que a pesar de que ha bajado el trabajo, como se puede ver en mayo de 2021, han hecho estos gastos. Con esto llegamos a la conclusión de que en México puede haber muchos problemas que provocan y que derivan de la baja calidad educativa, porque de donde parten todos estos problemas son de las autoridades educativas, pero con esto no queremos decir que ellos tengan toda la culpa, sino a veces también tiene que ver con los estudiantes que cuentan con todos los privilegios actualmente y que no tengan la dedicación, iniciativa y que no valoren lo que tienen, ya que muchos jóvenes no tienen ni la posibilidad de ir a la escuela. Para que la educación de baja calidad y la deficiencia académica en México es algo que debe mejorar conjuntamente, ya que si se le toma atención solo a unos cuantos apartados, otros se van quedando estancados y de esta manera la educación no logra avanzar. Con todo lo que hemos analizado e investigado, podemos decir que las dos hipótesis que planteamos anteriormente las podemos comprobar o que son verdaderas, ya que hemos investigado que la corrupción es un principal problema, ya que aunque se diga que mucho dinero es dirigido a la educación, no se ve reflejado, y otro es la insuficiencia o que no es alcanzada a varios sectores de la población en México. Y esto
que dijimos en la conclusión de que algunos jóvenes que encuentran con los privilegios no lo aprovechan, nos basamos más que nada en la observación y ver cada día cómo jóvenes que tienen todo, pues en sí no lo aprovechan. Y hay otros que no tienen todas esas posibilidades. Gracias por su atención. Espero que que la presentación les haya servido de utilidad. Y con esto damos cerrado nuestra exposición.